Muy buena noche, hermanos, estimados hermanos y hermanas. Qué bueno compartir con ustedes nuevamente otro lunes para compartir de lo mejor que podemos hacer, que es escudriñar las Escrituras. Qué bueno volverlo a saber, qué bueno compartir en esta hora con ustedes. No hay nada mejor que podamos hacer. Siempre lo mejor que podemos hacer es ocuparnos de aprender de la palabra de Dios y de los pensamientos de Dios. Estamos hablando de las mentiras del mundo religioso, de las mentiras que se hablan alrededor de las escrituras y sobre las escrituras. Y recordemos que si hay algo que no le gusta a la mentira es escudriñar. Por eso, antes de iniciar los puntos de hoy, tengamos en cuenta, estimados hermanos, y recordemos nuestros dos principios. En primer lugar, el principio del escudriñar como los de Berea. ¿Y con esto a qué me refiero? Nosotros sabemos que me refiero a que obviamente cada punto, cada tema que vamos a estar comentando y que hemos comentado en estas dos lecciones los lunes, podemos inclusive tener mucha profundización por cada punto y hasta series de estudios. Pero aún así nosotros establecemos algunas variantes importantes alrededor de cada punto de lo que estamos hablando. Establecemos algunos principios importantes de cada punto, de cada tema. Y como segundo principio, el principio de la racionalidad. A la mentira no le gusta pensar, como sabemos y como lo compartíamos en la primera clase. A la mentira no le gusta reflexionar, a la mentira no le gusta ser razonable, no le gusta escudriñar. Y eso es porque la mentira es un flojo mental. A la mente le toca trabajar a la hora de pensar y a la hora de razonar. Gracias a Dios que ninguno de los que estamos aquí somos así, sino que al contrario aplicamos estos principios en nuestra vida y en nuestra condición con Dios, y por eso estamos aquí escudriñando las Escrituras. Recordando entonces nuestros dos principios, iniciamos con nuestro tema de la noche, mentiras, como lo sabemos. Continuamos con las mentiras comunes, populares y favoritas del mundo religioso. Un mundo religioso, estimados hermanos, que nos rodea, que está a nuestro alrededor y que muchas veces nos puede contagiar con su mentira. O muchas veces nos contagia con su mentira. Y sobre esto, como sabemos, Jesús dijo en Juan 8:44 que Satanás es padre de la mentira. Y por eso debemos tener mucho cuidado con la mentira. Muchas veces es una influencia que en algunos casos sigue arraigada en nosotros porque influye mucho a nuestro alrededor. Y por eso aprendemos lo malo rápidamente, porque lo malo es muy común. Pero gracias a Dios que a través de saber cuál es la voluntad de Dios, a través de su palabra revelada, podemos escapar de la mentira. Hoy compartimos dos mentiras más de las que hemos hablado. ¿Cuáles son algunas de las mentiras favoritas del mundo moderno, aparte de las que hemos hablado, de las 10 que ya hemos hablado? Comencemos con la primera entonces, estimados hermanos y hermanas, de esta noche. Es decir, la número 11 de todo lo que hemos venido hablando. ¿Y cuál será? ¿Cuál se le viene a la mente? Es una muy común, una que es extremadamente común y que todos los grupos religiosos modernos forman parte de ella y la apoyan. Y es esta, fíjese, quizá es la misma que usted tiene en su mente ahora mismo. Es quizá esa misma. Y es apóstoles hoy en día. Y sobre todo el tema de los apóstoles modernos, ¿no? Aplicado a eso. Ahora abundan. Ahora es más que evidente cómo cuando uno ve en el mundo religioso acerca de este tema, cómo abundan más inclusive que en el tiempo de Cristo, según, entre comillas, ¿no? Tanto así que todas las religiones, todas las creencias tienen sus propios apóstoles. Y eso hay cantidades de cantidades, abundan, ¿cierto? Por poner un ejemplo, les presento uno. Ahora, entendiéndose, hermanos, también, entendiéndose en qué sentido lo estamos diciendo. Sabemos en qué sentido el mundo religioso usa esto, ¿cierto? En el mismo sentido en que se le aplicó a los 12 apóstoles. Les presento uno, Naasón García. ¿Quién es este hombre? Quizá usted no lo conoce. Quizá pueda anotar su nombre y googlearlo si no lo conoce. Aún así, a pesar de que si usted no lo conoce, nos podemos dar cuenta del título que se le aplica a este hombre. Se hace llamar apóstol de Jesucristo.
Y esto es interesante, porque es un apóstol único, inclusive en su organización. Es decir, no hay más apóstoles fuera de él es único y no hay como él. Este hombre es uno de los apóstoles modernos que tienen los grandes grupos religiosos modernos. Y podríamos preguntarnos en ese sentido, ¿será en realidad un apóstol del Señor? En como este título, por decirlo de alguna manera, como este encargo, ¿no? Se usa en el mundo religioso. Veamos un poco entonces sobre este tema. ¿Sabe usted cuántos apóstoles escogió el Señor Jesucristo? Claro que sí, estoy seguro que sí. En Marcos capítulo 3 y Mateo 10, nosotros encontramos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Por ejemplo, vemos que el Señor Jesús llamó a los que Él quiso. Marcos 3, versículo 13 al 14. Y vinieron a Él y estableció a 12. Los estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Mateo 10, versículos 2 y 5, nos dice que los nombres de los 12 apóstoles son, y los describe, y dice el versículo 5 que a esos 12 que describe en su contexto, Jesús los envió y les dio instrucciones específicas a ellos. 12 fueron los que estableció Jesús, 12 fueron los que llamó Jesús. Y esto es interesante porque si pusiéramos, hermanos, un camino donde marcamos el inicio y el final, y al principio, al inicio de ese camino, pusiéramos a los 12 apóstoles que estableció el Señor Jesús, y al final de ese camino pusiéramos el cielo, pudiéramos preguntarnos, en el cielo, ¿cuántos apóstoles son reconocidos? ¿Y cuántos apóstoles serán reconocidos después del día del juicio final, ¿no? ¿Y cuántos son reconocidos? También podríamos preguntarnos. Allá en el cielo, ¿cuántos apóstoles son reconocidos? Y esto es interesante. Podríamos agregar a la pregunta, allá en donde están escritos los nombres de los apóstoles en la columna de la ciudad celestial, sea figurativamente, literalmente, ¿no? Este tema, sea de una manera u otra. ¿Cuántos son los que son y cuántos son los que serán reconocidos en el cielo como apóstoles? Nosotros vemos algo interesante en Apocalipsis 21, versículos 13 y 14, sobre esto. Apocalipsis 21 nos dice en el versículo 14 que el muro de la ciudad de la Jerusalén celestial tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Son 12 apóstoles que son reconocidos en el cielo, hermanos. Y no solo eso, son los 12 apóstoles que estableció el Cordero, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O dónde están los nombres? ¿O dónde son reconocidos esa cantidad de apóstoles modernos? ¿Dónde estarán escritos sus nombres como apóstoles en los cielos? En ningún lado, porque simple y llanamente no son apóstoles de Dios. No son apóstoles del Señor Jesucristo. Él no los estableció. 12 son los que estableció el Señor Jesús, como nosotros sabemos. Y estos 12 son los que representan al pueblo de Dios en la era del reino de Dios, ni más ni menos. Podrán ser o hacerse llamar hoy en día muchos apóstoles de los modernos, ¿no? Y quizás lo son, sí, diciéndolo de una manera, ¿no? Y entendiéndolo de una manera, podríamos decirlo. Lo son, sí, pero de la religión tal y por cual, ¿no? De la creencia tal, de la doctrina tal, pero de Cristo realmente nunca. Cristo nunca los escogió. 12 son los apóstoles que escogió el mismísimo Señor Jesús para encomendarles una obra específica. 12. Y de esos 12 es en los que se basa nuestra fe. Allí nosotros en Hechos 2 podemos recordar cómo perseveraban los primeros cristianos, en base a qué, ¿no? En base a la doctrina que Cristo había mandado por medio de los apóstoles, como lo recordamos en Hechos 2 siempre. Que los primeros discípulos del Señor perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque esos fueron los que fueron enviados y escogidos realmente por el propio Cristo. Y hay algo más interesante que podemos comentar al respecto, acerca de esto. Por ejemplo, ubicándonos allí mismo en Hechos 1,
Por ejemplo, de cuando se esperaba el cumplimiento del establecimiento del reino, poco antes de Pentecostés, poco antes de iniciar el reino, de iniciar la iglesia. ¿Cuántos apóstoles habían? Hechos 1:26 nos dice que habían 11, más uno nuevo que se estableció en ese momento, poco antes de Pentecostés, ¿cierto? Matías que viene a completar el número 12 y que se tenía que escoger para completar ese número establecido por Jesús, por Dios, el cual es representativo hacia el pueblo de Dios, ¿no? El número 12. ¿Y cuál era ese número? 12, hermanos, 12, sí, número que representa y ha representado al pueblo de Dios. 12 eran las tribus de Israel. Fíjense cómo representaba el número 12 la totalidad del pueblo de Dios en la antigüedad. Y 12 son los apóstoles del Cordero, haciendo énfasis en lo mismo, en cómo los apóstoles ahora representan la totalidad del pueblo de Dios en su reino y para su iglesia. Cuando nos ubicamos allí en Hechos 1 y vemos, por ejemplo, cómo Matías fue contado con los 11 apóstoles, vemos, por ejemplo, en el versículo 23 que señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y esto es interesante porque hay dos cosas importantes aquí. En primer lugar, es que habían dos que cumplían con los requisitos para ser escogidos como apóstoles. ¿Y por qué no escogieron a los dos? Podríamos preguntarnos. Si los dos cumplían con los requisitos, ¿no? Bueno, sencilla y llanamente porque solo faltaba uno para completar los 12. Fueron 12 los que estableció el Señor Jesús. En segundo lugar, es lo que venimos diciendo, de que 12 eran los que cumplían con los requisitos para ser escogidos como apóstoles. Y aquí podría poner el grito en el cielo el mundo religioso moderno, que tenían que cumplir requisitos. Pueden decir, sí señor, tenían que cumplir requisitos. Veamos cuáles eran esos requisitos que estableció el Espíritu Santo, según su palabra, que debían cumplir aquellos que quisieran suplantar en ese momento y en su momento el rol de Judas como apóstol. En primer lugar, versículo 21 de Hechos 1, tenían que ser hombres. Eso de apóstolas no existe, ni nunca existió, y nunca existirá, ni tendrán un respaldo ni histórico, ni de nada. En segundo lugar, uno que fuera testigo de su resurrección, junto igual a ellos, a los apóstoles. Es decir, que igual que los apóstoles y los discípulos del Señor se les haya aparecido, haya estado con ellos en ese periodo de 40 días, donde se les presentó con grandes pruebas indubitables. Y en tercer lugar, haber estado con los discípulos y el Señor en todo su ministerio. Esto es interesante también, los versículos 21 y 22 lo vemos, donde nosotros observamos que tenían que haber estado con los discípulos y el Señor en todo su ministerio. ¿Eso involucraba qué? Desde el bautismo de Juan, como vemos allí en los versículos 21 y 22, hasta el día en que fue recibido arriba. Tenían que cumplir con estos requisitos. Es decir, uno que haya estado involucrado en todo lo relacionado con el Señor Jesús. Tremendos requisitos, ¿cierto? Y fíjese de algo interesante, estimado hermano y hermana. En ese tiempo, en ese momento, donde quizá podríamos decir que muchas personas podían cumplir con este requisito, solamente dos de entre todos los discípulos fueron aptos para ese rol, para ese cargo. Dos que cumplieron con los requisitos, solo dos que fueron aptos. Y de esos dos, a pesar de que eran aptos, en base a los requisitos, no fueron escogidos los dos, sino que solamente fue escogido uno, porque tenían que completar y cumplir con el número 12. Es decir, el otro, que era Barsabás, a pesar de que cumplía con los requisitos, no llegó a ser apóstol. Esto es increíble, ¿no? Es increíble que entonces puedan existir hoy en día atrevidos, porque así es como uno los puede denominar, atrevidos que se hagan llamar apóstoles. Atrevidos es lo que son. ¿Cuántos apóstoles escogió el Señor Jesucristo? Es una respuesta que nosotros sabemos. Lucas 6, versículos 12 al 16 también es un texto paralelo a los versículos que mencionábamos de cuando el Señor Jesús estableció a 12. Dice que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fueron 12 apóstoles en los cuales está cimentada nuestra fe. Efesios 2:20 dice esto, dice que nosotros debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos
Los apóstoles allí, de Hechos 2 que nosotros vemos, del ejemplo que siguió la iglesia del primer siglo, ellos son el fundamento, ellos son realmente nuestros apóstoles, ellos son los que nosotros debemos escuchar, seguir. El mundo moderno debe escuchar es a los apóstoles que estableció el Señor Jesús, los que vemos en las escrituras del Nuevo Testamento. Y en ese fundamento es que nosotros nos asentamos. No en esos apóstoles modernos que ¿quién los escoge? Nadie, sino que se autonombran y se autoimponen cargos que no existen inclusive y que Dios no aprueba. Y que ninguno hoy en día puede cumplir con los requisitos establecidos por el mismísimo Dios en principio. Precisamente hoy nadie puede cumplir con estos requisitos establecidos por Dios para ser tan atrevido de ser llamado apóstoles, ¿no? Apóstoles hoy en día, hermanos, eso es más falso que un billete de 12,000, ¿cierto? Y así avanzamos al siguiente tema, al siguiente punto que vamos a compartir hoy. Como les decía al principio, vamos a compartir solamente dos puntos. Un tema interesante es el siguiente porque es un punto que le encanta al mundo religioso, le encanta mucho. Lo mencionan mucho, hablan mucho de él. Alrededor de ese tema, uno se da cuenta que el mundo religioso es totalmente neófito porque desconoce totalmente lo que dicen las escrituras de ese tema, pero les encanta mencionarlo. ¿Cuál será? ¿Cuál se le viene a la mente? Quizás sea ese mismo que usted está pensando, hermanito. Quizás sea ese mismo que usted está pensando, hermanita. Y es el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el mundo religioso moderno, que es un poder, una influencia o inclusive un sentimiento que puede tener la persona. Esto es lo que se cree acerca del Espíritu Santo en el mundo religioso moderno. El Espíritu Santo es un tema que el mundo religioso moderno le gusta, le encanta, pero que realmente no sabe nada de él. No saben nada de él. ¿Qué dice el mundo religioso acerca del Espíritu Santo? Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted habla en lenguas. Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted vuela. Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted siente un éxtasis. Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted resucita gente. Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene poder, ¿no? O a veces peor, que si usted tiene el Espíritu Santo, usted hace un total show donde usted esté. Hace un show. Es decir, que si usted tiene el Espíritu Santo, usted se revuelca en el piso. Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted empieza a saltar solo. Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted empieza a convulsionar. Y bueno, podríamos empezar a hacer una gran lista mencionando cosas que en el mundo religioso moderno se dicen. Que en realidad cuando uno lo pasa por el filtro de la palabra de Dios, esto es una burla total al tema del Espíritu Santo, sobre lo que es realmente y la naturaleza del Espíritu Santo. Si usted empieza a convulsionar, estimado hermanito, hermanita, no es que usted tenga el Espíritu Santo, es que usted necesita con urgencia un médico que lo revise. Y acerca del Espíritu Santo, ¿no? Acerca de este tema, de que es un poder, de una influencia, ¿no? Una energía, o una cosa, que es como lo manejan en el mundo religioso moderno, podemos observar estas cosas como la que dicen en la página web de la Watchtower. ¿Qué es el Espíritu Santo? Se preguntan. Bueno, fíjense cómo lo responden. El Espíritu Santo de Dios es su poder o fuerza en acción. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta, dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad. Esto es precisamente lo que dicen. Ahí está la fuente donde podemos encontrar esta información. Y no solamente la fuente donde podemos encontrar esta información, sino lo que cree la mayoría de los sistemas modernos religiosos. Ellos enfatizan claramente que el Espíritu Santo es la energía, el poder, la fuerza de Dios, como esa cosa inmaterial, impersonal, que se produce de parte de Dios como su poder, ¿no? Como su energía. Eso se traduce en el poder de Dios, en síntesis, ¿no? En síntesis, que el Espíritu Santo es una energía.
la que usa Dios para hacer a cabo su voluntad, como la corriente eléctrica o como el viento que se siente pero que no se ve. Esto que estoy diciendo, usted lo va a ver si usted acude a esa fuente haciendo un poquito de scroll más abajo, ¿no? Como el viento que se siente pero no se ve. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Será que es una cosa como el mundo religioso lo define? ¿Una cosa? Comparado con el viento, con la energía eléctrica, como un poder que no tiene raciocinio de capacidad de determinar cosas. Para tener una respuesta sencilla y rápida, hermanos, veamos y entendamos lo que era el Espíritu Santo para el apóstol Pablo e Isaías en palabras claras y sencillas, y enseñanzas, y bueno, palabras claras y sencillas, y de una manera sencilla poder aprenderlo, ¿no? Cuando uno habla con esto con otra persona. Quizá nosotros lo sabemos, pero muchas veces es difícil para las personas asimilar este tema, ¿no? Porque en el mundo religioso moderno, como nosotros hablábamos en la primera lección, nosotros encontramos que las personas traen ideas preconcebidas que lastiman mucho el entendimiento de muchas cosas para las personas. Entonces, Pablo e Isaías, en palabras claras y sencillas, de una manera sencilla, por ellos mismos podemos ver cómo Dios nos enseña, por medio de ellos siendo instrumentos de Dios, lo que es. En Hechos 28, cuando Pablo predicaba en Roma a sus paisanos, dice que algunos de ellos asentían a lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no estaban de acuerdo entre ellos, entonces Pablo les dijo lo siguiente: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, dijo a nuestros padres diciendo. El Espíritu Santo dijo algo, dice Pablo, y bien dicho, lo dijo por medio de Isaías. ¿Y qué habló y qué dijo el Espíritu Santo? Seguimos leyendo. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque con el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo ¿quién según Pablo? El Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo habló, dijo según Pablo. ¿Y cuándo dijo esto? ¿Cuándo dijo esto el profeta Isaías según Pablo? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde lo encontramos? Lo cual es lo que Pablo dice que dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, ¿no? Bueno, Isaías 6. En Isaías 6 vemos que alguien dijo, en el versículo 9 y 10, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es lo mismo que Pablo está citando. Está aquí en Isaías 6, versículos 9 y 10. Ahora bien, ¿quién dijo esto según Pablo? El Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién dijo esto según el profeta Isaías? Vayamos un versículo antes, el versículo 8, por ejemplo. Después oí la voz del Señor que decía. Después oí la voz del Señor. ¿Quién fue el que dijo lo que Pablo citó? Según Pablo, el Espíritu Santo. Según Isaías, dice que esa voz era del Señor. Recordemos quién es el Señor. ¿Cómo podemos definir esta palabra, ¿no? Del Señor, el que tiene toda autoridad. Ahora bien, ¿quién es este Señor el cual Isaías oyó? El que dijo, el que Isaías oyó su voz. ¿Quién era este que preguntaba a quién enviaré? Seguimos viendo el contexto, ¿cierto? Dice el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Y quién era ese que estaba sentado en el trono? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Ese mismo que dice Isaías que los serafines estaban
adorándolo. Versículos 2 y 3. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro le daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La triple adoración vemos aquí. Santo, santo, santo al Señor. A ese que estamos viendo le dice Jehová de los ejércitos. Entonces dije, Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ese Señor que estaba sentado en ese trono glorioso, el cual alababan los ángeles, era Jehová de los ejércitos. Y a ese Señor Isaías oyó. Como leímos en el versículo 8. Isaías oyó a su Señor. Lo vio. Como dice el versículo 1. A nuestro Señor, a Jehová de los ejércitos. ¿Cierto o no dice eso Isaías? ¿Y quién dice Pablo que era ese Señor el cual Isaías oyó? Y que dijo también lo que leímos en Hechos 28. Y que decía, anda este pueblo, oíd y no entendáis. El Espíritu Santo. Por lo tanto, según Pablo, que conocía de las Escrituras y los profetas, doctor en los Salmos, en las Escrituras del Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley de Dios, del pueblo de Israel, según Pablo e Isaías, profeta de Dios, el Espíritu Santo, es Jehová de los ejércitos, el Señor, Dios. Entonces debemos cambiar la pregunta, hermanos, que nos hacíamos. Y el mundo religioso moderno debe cambiarse la pregunta. La pregunta que nos hacíamos era, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿No? La pregunta tiene que cambiar. Las personas tienen que preguntarse, ¿quién es el Espíritu Santo? Cuando nos preguntamos qué, nos referimos a una cosa. Pero ahora preguntamos, ¿quién? ¿Quién es? ¿No? Porque realmente nos referimos a alguien, no a una cosa. Y es necesario cambiar la pregunta. Y sobre todo educar a las personas en ese tema. Porque el Espíritu Santo no es una cosa, sino una persona de la divinidad. Debemos preguntarnos quién es el Espíritu Santo. Porque tiene características de una personalidad. Una evidente que hemos leído allí es que Pablo dice que habló, que dijo, Isaías dice, dijo, habló, preguntó, mandó. Y aprendemos entonces que el Espíritu Santo, ese que habló, preguntó, mandó, es Señor, junto al Padre, junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es interesante porque nosotros debemos preocuparnos, como el mundo religioso moderno lo aplica mucho, ¿no? Que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Es un término que usan mucho. Que el Espíritu Santo esté acompañándonos, que el Espíritu Santo esté guiándonos, que el Espíritu Santo esté apoyándonos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es que el Espíritu Santo esté con el hermano Diego? ¿Qué es que el Espíritu Santo esté con el hermano Michel? Que Dios está con él. Que Dios tiene comunión con él porque aprueba lo que está haciendo, porque está haciendo su voluntad. Es eso, hermanos. Y para que Dios esté con nosotros y haga posible sus promesas eternas en nosotros, lo único necesario que usted tiene que hacer es que de que un corazón sincero busque las cosas de Dios y cumpla con el plan de salvación que Él ha mandado. Si hay alguien aquí que no ha cumplido con ese plan de salvación y no sabe cuál es o cómo debe ser, es importante que lo sepa, ¿no? Y que lo cumpla. Lo que el Espíritu Santo mandó, lo que Dios ha mandado. Si usted no lo sabe, puede preguntarnos al final de esta lección para poder ayudarle. Y si usted ya lo conoce y ya lo ha hecho, entonces queda de qué? Lo que nosotros conocemos, de perseverar en las cosas que Jesucristo mandó por medio de los apóstoles, lo que el Espíritu Santo mismo reveló por medio también de ellos.
los mandamientos que manda el Padre, los mandamientos que manda el Espíritu Santo, los mandamientos que mandó el Señor Jesucristo por medio de los apóstoles. Es sencillo. Queremos tener a Dios en nuestra vida, queremos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, obedezcamos lo que Él ha revelado para tener su aprobación. Entonces, el Espíritu Santo es una energía material allí impersonal o algo que sintamos, ¿no? Falso. Porque el Espíritu Santo no es un sentimiento, no es una energía sin sentido, sin raciocinio que usted, que pueda quizás hasta usted dominarlo, ¿no? El Espíritu Santo es Dios y merece nuestra honra, merece nuestra gloria, merece nuestra alabanza y nuestro respeto. Total y absoluto respeto. El mundo religioso no lo hace, el mundo religioso moderno. El mundo religioso moderno se burla inclusive con sus acciones al hablar y a la hora de decir que el Espíritu Santo está con ellos, ¿no? Con sus acciones se burlan de lo que es el Espíritu Santo. Sus acciones son totalmente reprobables, reprochables. Nosotros hemos aprendido de tener temor a Dios, al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Espíritu Santo. Él merece toda honra, Él merece toda gloria, alabanza y total y absoluto respeto de nosotros. Que así siga siendo y que podamos educar a las personas, hermanos, también en ese sentido. Mis estimados hermanos, así culminamos con los 2 puntos del día de hoy. A diferencia de las lecciones pasadas que comentábamos 5, he querido compartir con ustedes hoy estos 2. Sigamos cuidándonos de la mentira. Juan 8:44, como decíamos al principio, dice que Jesús dijo que Satanás es padre de la mentira y que por eso debemos tener mucho cuidado con la mentira. Ese por eso lo agrego yo. Porque a pesar de la influencia, hermanos, de lo malo que está alrededor de nosotros, para que no nos contamine tenemos que tener mucho cuidado, saber diferenciar entre lo que es correcto y no. Porque aprendemos lo malo rápidamente. Lo malo se aprende sin esfuerzo, porque es muy común. Hoy hemos compartido 2 mentiras más, de las cuales hemos completado 12. Qué bueno poder compartir con ustedes en este momento, el poder de cierta manera charlar y platicar con ustedes sobre estos temas y qué es lo realmente más importante, la palabra de Dios. Les agradezco enormemente por permitirme estar con ustedes y tener este propósito de compartir juntos las cosas más importantes y de lo que realmente nos hace nobles delante de Dios, como los de Berea. Sigamos, estimados hermanos, en este camino, sigamos con este deseo de buscar la verdad que nos lleva al cielo y de aprender de los pensamientos de Dios, de lo que Dios ha revelado, de su verdad, como dice Juan 17:17. Porque sabemos que hay mucha mentira y a ninguno de nosotros nos agradaría que nos mintieran y que viviéramos en una mentira. No nos agradaría eso, vivir en una mentira. Por eso, hermanos, les felicito por este espacio que han abierto para esto y les agradezco nuevamente por permitirme compartir y participar con ustedes en este propósito. Mis estimados hermanos, muchas gracias. Con ustedes el hermano Miche.